Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Idalia López Martínez. Soy estudiante de psicología y les voy a hablar sobre el duelo en infancia. Es un tema que forma parte de todos nosotros, pero muy pocas veces se trata de ver cómo este afecta o repercute en la vida de un niño. Sabemos que el niño está en un proceso de maduración, de aceptación y de conocimiento en el mundo que los rodea. Por eso es de suma importancia hablarles sobre el duelo a los niños. Antes que nada vamos a ver qué es el duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue cualquier pérdida de cambios importantes. Cuando hablamos de duelo no solo nos referimos a la muerte de un familiar o de un ser querido, sino también hablamos de algunas otras pérdidas como es la pérdida de una mascota, el abandono por uno o ambos progenitores. Sobre todo en la parte de la madre es lo que más le afecta. Como nosotros sabemos, el niño el primer vínculo que tiene es con la madre. Entonces de un momento a otro decirle, ¿sabes qué? Se va a separar de la mamá o el ya no verla más, viene a afectar demasiado en el niño. Otro aspecto sería la separación o el divorcio del padre y la madre, ¿no? Viene a afectar de una manera muy, muy amplia porque pues quizás si vivía con el papá y la mamá y de un momento a otro decirle, ¿sabes qué? Nos vamos a separar, ya verás menos tiempo a tu papá o a tu mamá. El ya no estar, quizás pasaban antes más un tiempo largo con los dos, tenían una rutina, el pasear, el salir, el convivir, varios aspectos que pasaban juntos y de pronto verlo por tiempo muy corto o quizás no verlo por una semana, solo los fines de semana, le afecta mucho al niño porque está pasando este duelo. No todos los niños viven el duelo de la misma manera. Hay algunos que les afecta más, va dependiendo de cada niño. Que al principio les mencionaba otro aspecto que es la muerte. Sin duda, la muerte es algo que afecta demasiado también a los niños, el saber que ya no verán más a esa persona, a ese familiar, a ese ser querido. En el caso del duelo infantil, una de las primeras dificultades que se presentan es saber reconocer que el niño pasa por un proceso de duelo. Las manifestaciones en el niño en el duelo son más variadas que un adulto. Un niño no demuestra que está triste, que extraña a ese familiar, sino tiene un periodo de habitual normalidad, como venía viviendo antes, hasta que cae en una desesperación porque extraña a ese familiar, pero pues como sabemos no expresan aún sus emociones al todo, como un adulto del que siente, el que qué va a pasar, el que por qué ella no está con nosotros. O sea, tienen muchas dudas, muchas preguntas y entonces mejor tienden a estar normales hasta que se desesperan y ya preguntan, o dependiendo de cada niño, ¿no? Con mucha frecuencia los niños alteran periodos normales, periodos de estoy bien, no pasa nada. Por lo tanto, las manifestaciones del duelo infantil van a ser propias de cada niño. Cuando hablamos de manifestaciones nos referimos a cada etapa. No va a actuar de lo mismo un niño de 2 años a un niño de 8 años, que ya tiene más noción. Entonces, por eso, de esa manera se los voy a explicar en cada etapa cómo vive el proceso, qué actitudes muestran, cómo van pasando esa etapa. Es importante saber cada etapa del niño y cómo se muestra, porque dependiendo de la etapa, y si no sabemos qué etapa está pasando o que si ya es algo más grave puede ser patológico para el niño, porque no sabemos cómo manifiestan esas emociones. Entonces para ello se las voy a mostrar mediante unas diapositivas explicándoles cada etapa. Manifestaciones más frecuentes según la edad.
y la forma de cómo el niño lo expresa va a ser muy variada de niño a niño. Como sabemos, no todos los niños expresan sus emociones de la misma manera. Por ejemplo, un niño de 2 años no va a expresar las mismas emociones que un niño de 10 años. En la etapa de los 10 meses a los 2 años, no están preparados para comprender aún la muerte. Experimentan la pérdida de su madre, ya que con ella establecen primer vínculo y es con quien tienen una relación más cercana. Perciben el estado emocional. La muerte de otros familiares cercanos no les afectaría tanto, aunque sí perciben el estado emocional del entorno. Mantener las mismas rutinas. Aquí nos referimos a lo que habitualmente venían llevando, como los mismos horarios de comida, de baño, de cena y de sueño. Aquí no habría que cambiar ningún aspecto de estos. También es importante aumentar los momentos de contacto afectivo con momentos de juego, canciones, cuentos o arrumacos. En la etapa preescolar, que es de la de los 2 a los 5 años, hablamos de un duelo normal cuando inicialmente no suelen manifestar ninguna reacción. Aquí aún no comprenden muy bien lo que es la muerte o la pérdida de algún familiar o ser querido. Aquí pueden mantener las capacidades que habitualmente venían teniendo, como el jugar y reír en momentos de desesperación. Aquí puede haber una regresión y pérdida de capacidades que ya habitualmente los niños habían adquirido. Un ejemplo de ello sería chupar el pulgar. Pueden sentirse asustados por las reacciones del duelo en el entorno. Aquí por lo general aumentan los miedos a los que antes no le causaba, por ejemplo, cierto animal, ahora sí. Hablamos de signos de alerta, que ya aquí ya sería más marcado, como sería la ansiedad de separación persistente, que es después de volver a la rutina. Aquí los niños persisten a cosas que venían haciendo, que mostraban interés, que les gustaba. Aquí simplemente ya persisten, ya no quieren realizar cierta actividad. Persistencia de comportamiento. Aquí ya hablamos de una regresión ya que sería superior a los 6 meses. Sobre todo en esta edad es muy importante cuidar el lenguaje a la hora de hablar con los niños, pues a un niño o una niña menor de 6 años lo interpreta todo en forma literal. En la etapa de los 6 a los 11 años, hablamos de un duelo normal cuando lo manifiestan más frecuente en tristeza y en llanto, pero no siempre aparece. Muchas veces se esconden para llorar, aquí quizás por el miedo de que los vean sus familiares, de que están llorando, mejor lo hacen por sí mismos. Aumenta la ansiedad. Aquí hablamos de ansiedad cuando tienen miedos, preocupaciones excesivas. Otro aspecto sería la culpa, que puede estar asociado a eventos reales, magnificados en rendimiento por no haber hecho o dicho algo. Aquí ya tienen más uso de la razón, que puede diferenciar la fantasía de la realidad, y gracias que esta fantasía también pueden expresar otros sentimientos, que es el de culpa por no haberse portado bien. Aquí sobre todo tienden a culparse por la separación de los padres. Aquí cuando ellos se divorcian, ellos se echan la culpa a ellos mismos en el de tal vez mi papá se fue de la casa porque yo no me portaba bien, el de mi mamá ya no está más porque yo no obedecí, o el de que esta persona ya no está más por mi culpa. Otras dificultades serían el de comportamiento y conducta.
¿En dónde muestran estos aspectos? En la escuela, en la casa o en los grupos de amigos. A veces les cuesta identificar cómo manifiestan este duelo. Otra sería el déficit de atención. El rendimiento escolar a menudo disminuye. Quizás eran niños con un buen promedio en la escuela, pero después de vivir este duelo ya no le echan ganas, ya no muestran interés y por ende sus calificaciones bajan. Síntomas somáticos. Aquí pueden aparecer el dolor de cabeza o lo pueden mostrar con dolor de estómago. Pueden percibir la presencia de las personas muertas, asumiendo excesivas responsabilidades. Aquí responsabilidades que a ellos no les tocaban o que quizás la persona que ya no está con ellos realizaban, ahora ellos tienden a tenerlas, a hacerlas. Los niños y niñas en esta edad ya tienen una mayor habilidad para comprender las cosas y consecuencias que los niños pequeños ya distinguen las fantasías de la realidad, por lo que son muy capaces de captar la realidad. Hablamos ya de signos de alerta cuando persiste el bajo rendimiento escolar. Aquí pues por lo regular pues siguen, ¿no? Ya pasó algún tiempo y los niños siguen con las bajas calificaciones, con no mostrar interés por la escuela. Alteraciones de conducta grave. Aquí los niños pues ya no, su conducta ya no es la que tenían antes, ya pueden insultar a sus compañeros, y todo lo que conlleva el portarse mal, la ansiedad persistente, el deseo reiterado de reunirse con la persona muerta. Aquí es un signo de alerta muy grave que hay que darse cuenta porque tienden a quererse morir, al ya no querer vivir porque esa persona ya no está, al de querer alcanzarla, o el también adoptar el comportamiento y vestimenta del difunto. Aquí también tienden a tener la ropa que ellos tenían, los zapatos, aunque no les quede, ellos se ponen sus cosas de las personas. ¿Qué hacer? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir? Aquí ¿cómo le doy esta noticia? Aquí antes que nada sería no ocultarle las cosas a los niños, como la muerte o la pérdida de un ser querido o la separación de los progenitores. Aquí hablarles con la verdad siempre a los niños, que si los padres se van a divorciar, hablarles y decirles el porqué, el no ocultarles el de porque está de viaje o porque va a regresar. No, porque los niños es más bien hablar con la verdad que mentirles, y que cuando ya estén adultos tiendan a tener una patología. El dejar preguntar sus curiosidades del niño sobre la muerte. Los niños en esta edad tienen muchas curiosidades de saber qué pasó, a dónde fue, el que se iba a volver a regresar algún día. Por eso el niño es explicarle todo. El conocer los conceptos claves sobre la muerte para que se los comenten a los niños. Otro aspecto sería explicar la muerte. Aquí explicarles va a depender según la capacidad del niño, como nosotros le vamos a explicar la muerte. Es importante también guiar y ayudar al niño a normalizar la situación, al que no se quede estancado, el que quiera regresar el tiempo, sino que normalizar esta situación, cubrir sus necesidades. Aquí cubrir todas las necesidades que el niño requiera es muy importante. También siempre hay que utilizar palabras positivas a la hora de hablar del duelo.
respetar cualquier ideología y religión que la familia esté viviendo, dar respuestas a sus dudas. Aquí, como les comentaba anteriormente, dar respuestas, pero siempre con la verdad, nunca mintiéndoles. Debe poder despedirse el niño de ese familiar o ser querido. Y cuando hablamos de muerte es el saber que ya no lo va a poder ver más. Bueno, pues como ya nos pudimos dar cuenta, vimos las etapas del duelo en cada etapa del niño. También nos pudimos dar cuenta de cómo repercute o cómo afecta el duelo de diferente manera en cada niño. Para ello vi una frase muy bonita que les comparto, que dice: toda pérdida del pasado sin cerrarse se transforma en un peso que no me deja alzar el vuelo, que no me permite avanzar. Y tiene mucha razón, ¿no? A veces si no trabajamos, si no cerramos este ciclo, no trabajamos en esto que nos duele, que nos afecta, nos puede a largo plazo afectar demasiado, tener una sintomatología más grave en la edad adulta. Por eso es importante darse cuenta cómo afecta y qué tanto está afectando a cada niño. La intervención en el duelo, si nos damos cuenta que la persistencia de algunos de estos síntomas pueden aconsejar que busquen ayuda de un profesional que apoye al niño a su elaboración del cómo está viviendo este duelo, si le está afectando demasiado, si es una etapa normal o si ya es una etapa más avanzada donde el niño ya no puede avanzar, cosas que habitualmente hacía ya las deja de hacer, ya ha cambiado demasiado. Algunas técnicas cognitivas, dependiendo cada niño, serían las fábulas y los cuentos. Aquí mediante las fábulas o los cuentos podemos explicarle a los niños el del por qué ya no está la persona o ser querido con ellos, el por qué el divorcio de sus padres, el del por qué la mascota ya no está con ellos. Otro aspecto sería ejemplos de la naturaleza, explicándoles con la naturaleza el por qué pasan las cosas, el cómo están pasando y todo esto. Otra técnica también sería dibujar al fallecido de la familia, sus deseos, los que tenía, todo esto que venía sintiendo o lo que siente el niño mediante los dibujos. Otra forma sería jugar muñequitos a entierros libres, que les sirvan de gran apoyo para ver lo que está pasando, para aceptar la realidad que él está viviendo. Galería de fotos. Muchas personas cuando muere algún familiar esconden las fotos, de ya no quiero verlas porque me causa más dolor, pero aquí en los niños les ayudaría mucho ver las fotos, explicarles, motivarlos. Caja de recuerdos. Otra actividad sería la caja de recuerdos. Aquí pues puede haber un recuerdo que les dio el ser querido, que ya no está con ellos, como alguna ropa, un juguete. Recordarlos con todo lo positivo de esa persona, que sepan que ya no está, pero que quedaron estas cosas, los aspectos lindos que tenían. Conversar y contestar preguntas. Aquí es importante conversar con el niño sobre las personas que ya no están, contestar sus preguntas que ellos tienen. Como sabemos, los niños tienen muchas dudas, muchas preguntas de qué va a pasar, por qué pasó esto, y siempre enfocarnos en eso, hablar con ellos, tener un buen diálogo con el niño que los ayude a aceptar este duelo. Por eso es importante buscar información, buscar ayuda, como les mencionaba, de un profesional
que los pueda guiar tanto a los padres como a la familia, porque no solo el niño está afectado, sino también la familia está viviendo este duelo. Entonces, si yo como familiar estoy pasando por el mismo y el niño por lo mismo, pues no le voy a dar la ayuda adecuada, sino que yo también necesito buscar esa ayuda, guiar, dialogar. Un profesional los podría guiar de la mejor manera para superar este duelo, para aceptar la realidad eh, y tener más claro el panorama al que quieren llegar, al de el ya no estar más con esta persona. Es muy importante por eso. Saber la etapa de duelo en los niños, reconocer las características para que no se vean afectados. De mi parte eso sería todo y muchas gracias.